Brian, Nerviño Barrios, Brian, ¿está aquí en la sala? Si le puede mandar mensaje, por favor, que en cuanto llegue me escriba aquí al chat de la reunión, por favor. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es rechazo de trasplante. El tema no es trasplante, porque la importancia del tema es justamente el rechazo, ¿no? Entonces, y el rechazo ¿por qué se da el rechazo de órganos? Por la incompatibilidad del HLA. Por incompatibilidad en el HLA, ¿no? Ese es todo el chiste, ese es todo el asunto del tema, ¿no? No habría tema si no lidiáramos con el polimorfismo del HLA. Y como saben ustedes, pues no hay dos personas idénticas genéticamente hablando, a menos que sean gemelos univitelinos. De tal manera que, pues el tema del rechazo es un tema muy importante debido a que, bueno, se está trasplantando un órgano y el receptor va a lidiar siempre con un porcentaje del órgano que es incompatible en HLA, ¿ok? Y se hacen los trasplantes justamente porque se apuesta siempre por mejorar la calidad de vida del paciente. Cuando esto no es así, pues, o si esto no conveniente que nos ofrece el polimorfismo del HLA. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, la condición para que se lleve a cabo un rechazo de trasplante es la incompatibilidad en HLA. Esa es la importancia. Cuando hay una incompatibilidad en el sistema ABO-RH, aquí el rechazo se da por una hipersensibilidad tipo 2. En este caso, el rechazo de trasplante por incompatibilidad en HLA representa o es un ejemplo de una hipersensibilidad tipo 4. Ok, permítanme. ¿Podría volverlo a repetir, maestro? Es que se le trabó. Ok, bueno. Permítanme. Bueno, les decía que el rechazo de trasplante se da sistema ABO-RH. El rechazo del órgano se debe a una incompatibilidad en grupo sanguíneo. Y ahí el mecanismo inmunológico es una hipersensibilidad tipo 2. En cambio, el rechazo de trasplante por incompatibilidad en HLA es un ejemplo clásico de una hipersensibilidad tipo 4 en la que tiene que ver una exagerada actividad de células, de células inmunológicas en ese rechazo, ¿no?
Entonces, la condición, insisto, para que se lleve a cabo el rechazo de trasplante es la incompatibilidad en HLA debido al polimorfismo del MHC, ¿no? Esa es la importancia. Espérenme. Ahora, antes de hablar de los mecanismos de rechazo, tenemos que hablar de los tipos de trasplante que existen. Existe el trasplante autólogo, que es el que se lleva a cabo del mismo individuo. En este tipo de trasplante no tendría por qué haber un problema de incompatibilidad en HLA. Sin embargo, en los casos en los que se presenta el rechazo, pues posiblemente se deba a infecciones por patógenos, ¿no? Después está el trasplante singénico. Ese trasplante singénico se lleva a cabo entre dos individuos genéticamente idénticos, ¿ok? Que en este caso puede ser entre gemelos univitelinos. Diferentes, pero de la misma especie, que es el tipo de trasplantes a los cuales nos estamos enfrentando día a día. Ajá, es el que se lleva a cabo. Y últimamente ustedes ya también sabrán que se llevan a cabo trasplantes entre individuos de diferentes especies. Por ejemplo, se utilizan islotes de Langerhans para trasplante de páncreas utilizando tejido de cerdo, también en los trasplantes de piel, de válvulas cardíacas. Se utiliza el cerdo como donante, y a este tipo de trasplante se le conoce como trasplante genogénico, el que se lleva a cabo entre dos individuos de diferente especie, ¿de acuerdo? Ahora, inmunológicamente hablando, el rechazo de trasplante es un ejemplo clásico de una hipersensibilidad tipo 4 y existen dos mecanismos inmunológicos de rechazo. Siempre que se monta un mecanismo de rechazo, muchachos, el evento es 100% inmunológico. E insisto, representa a una hipersensibilidad tipo 4. De mecanismos de rechazo de trasplante, un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. Antes de empezar a hablar del mecanismo directo e indirecto, debemos ponernos de acuerdo en la nomenclatura que se utiliza y entonces, ¿alcanzan a ver la diapo? Sí, maestra. Ok. Entonces, no olvidemos que partimos de la condición de que hay una incompatibilidad en HLA debido al polimorfismo del HLA, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de un trasplante halogénico. Entonces, vamos a tener dos sistemas, el sistema del donador, que es el que va a donar el órgano, y el sistema del receptor. El que va a montar el mecanismo de rechazo, pues evidentemente es el receptor. Entonces, aquí tienen que pensar que se pone en contacto el órgano del donador con el sistema del receptor y que el mecanismo de rechazo viene en cuanto hay conexión entre el órgano y el sistema del receptor. Entonces, estamos hablando, uno, de un trasplante halogénico. Todo lo que da el donador, el órgano se le denomina un órgano halogénico. Y todo lo que, como vamos a analizar molecularmente y celularmente cómo se lleva a cabo un rechazo, entonces todo lo que da el donador recibe el nombre de halogénico. Ajá. Entonces, el donador el órgano halogénico está conformado por células halogénicas, y esas células halogénicas, si son células nucleadas, pues serán células presentadoras de antígeno nucleadas halogénicas.
Si hay macrófagos ahí, serán macrófagos halogénicos. Las moléculas de HLA serán tóxicos, los linfocitos B del donador serán halogénicos. Es decir, todo lo que pone el donador, todo lo que representa el órgano que está por trasplantarse, va a recibir el nombre de halogénico, ¿ok? Porque recuerden que vamos a hablar de mecanismos de rechazo, ¿ok? Entonces tenemos que identificar en ese mecanismo de rechazo qué parte es del donador, que es lo halogénico, y qué parte es del receptor. Como el receptor es el que va a montar la respuesta de rechazo, pues entonces toda la respuesta de rechazo van a recibir el nombre de alorreactivo, ¿ok? Por lo tanto, pues el receptor también estará constituido por células presentadoras de antígeno alorreactivas, por MHC clase 1, clase 2 alorreactivo, TH1, TH2. Todo lo que da o toda la respuesta que monta el receptor recibe el nombre de alorreactivo. Y entonces, como va a montar una respuesta alorreactiva, pues viene el proceso de rechazo del órgano. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la nomenclatura? Maestra, ¿y por qué se le llama alorreactivo? Alorreactivo. ¿Ok? Toda la respuesta que monta el receptor es una respuesta alorreactiva y todo lo que participa por parte del receptor recibe, digamos, el apellido de alorreactivo. Y todo lo que sucede por parte del donador, es decir, en el órgano, es halogénico. ¿Ok? ¿Queda clara esta parte? Porque ahorita que juntemos los dos sistemas, pues puede haber confusión. Profa, ¿puede volver a repetir lo de alorreactivo? Es que se trabó un poquito. Ah, sí, profesora, se le traba mucho. Todo lo alorreactivo puede ser el receptor. Todo lo alorreactivo del donador. Maestra, se le trabó. ¿Otra vez? Sí, no se escuchó la primera parte que dio. Toda la respuesta que monta el receptor es una respuesta alorreactiva. Y todo el sistema que conforma al receptor recibe el nombre de alorreactivo. Toda la respuesta y todo lo que tiene que ver con el donador, evidentemente el órgano, recibe el nombre de halogénico. ¿Listo? ¿Seguimos? Bueno, basados en esto, entonces tenemos dos mecanismos de rechazo. Un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. Entonces, no olviden que estos mecanismos obviamente se van a activar una vez que se pone en contacto el órgano del donador en el sistema del receptor. Entonces, la célula presentadora de Profesora, no se les perdón. No, se está trabando mucho.
¿A dónde me pongo para que no se escuche? Para que no se trabe. La célula presentadora de antígeno profesional o no halogénica, ¿de quién es? Del donador. Del donador, ¿ok? Entonces, esa célula presentadora de antígeno profesional halogénica del donador puede presentar MHC clase 1 halogénica y MHC clase 2 halogénica. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, cosas propias y cosas extrañas. Las cosas extrañas son las alorreactivas, las que pone el receptor. Entonces, va a procesar y va a presentar péptidos halogénicos y péptidos alorreactivos. ¿Quiénes van a reconocer estas moléculas de clase 1 y clase 2 halogénicas? Pues el sistema del receptor. Entonces, de acuerdo a la restricción, se acercarán T cooperadores alorreactivos y T citotóxicos alorreactivos. ¿Ok? ¿De quiénes son los alorreactivos? Del receptor. ¿Ok? Y entonces, así como ustedes conocen la activación del sistema inmunológico, estas células T principalmente son TH1 en su mayoría, alorreactivas, pues una vez que hagan sinapsis inmunológica, van a señalizar y van a secretar el patrón TH1 proinflamatorio, compuesto por interferón gamma, interleucina 2, TNF-alfa, GM-CSF, todos son alorreactivos. Y por parte de este patrón TH1, el interferón gamma, ustedes saben muy bien que puede activar IgG alorreactiva y entonces forme un complejo inmune con las células halogénicas. ¿Ok? Y entonces se active este mecanismo de rechazo. Por parte de los CTLs alorreactivos, cuando hagan sinapsis inmunológica, van a señalizar y no olviden que todas las células nucleadas, tanto en este caso las halogénicas, pues tienen receptores de muerte en su superficie. Cuando el citotóxico haga sinapsis inmunológica con esta célula, va a activar sus mecanismos apoptóticos, sus mecanismos citotóxicos y le va a dar muerte a estas células. ¿De acuerdo? Ahora, hagan este esquema de forma masiva hablando del órgano completo. Entonces viene un mecanismo de rechazo directo. ¿De acuerdo? Entonces van a ver células T cooperadoras TH1 con patrón proinflamatorio alorreactivo que van a generar interferón gamma, que va a activar al linfocito B alorreactivo para que ese linfocito B produzca IgG alorreactiva. ¿Y para qué voy a querer esa IgG alorreactiva? Para que vaya y opsonice y forme un complejo inmune con las células halogénicas. Y entonces ustedes saben cuál es el destino de esos complejos inmunes formados entre los anticuerpos alorreactivos y las células halogénicas. ¿De acuerdo? Profa, ¿podría repetirlo, por favor? Es que se trabó mucho y no entendí casi nada. ¿Dudas? Profa, es que se le está trabando mucho y no se está entendiendo. Oh, no me digan eso. Sí, profesor, lo puede repetir. Voy a silenciarme aquí y voy a abrir
por parte de... Profa, solo que apague su cámara. Es que eso jala mucho internet. Entonces, solamente que apague su cámara. Porque luego eso genera que se trabe. Okay. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí. Sí. Ok, entonces quedamos que cuando se pone en contacto el órgano, van a procesar y presentar péptidos tanto halogénicos como aloreactivos a los linfocitos tóxicos ¿ok? Que son los del receptor. Entonces, estos linfocitos TH1 van a hacer sinapsis inmunológica, van a señalizar y van a producir el patrón TH1. Ustedes saben que dentro del patrón TH1, interferón gamma puede estimular al linfocito B alorreactivo para que este linfocito B alorreactivo produzca IgG alorreactiva para que vaya y forme un complejo inmune con las células presentadoras de antígeno halogénicas y entonces venga el mecanismo de rechazo por el efecto que tienen los complejos inmunes. ¿De acuerdo? Saben ustedes muy bien que interferón gamma potencializa todo este sistema. Interleucina 2 le dice a todas las células alorreactivas que proliferen. El TNF-alfa induce SF, manda... Perdón que le interrumpa, pero se sigue trabando mucho. Ajá, sí se traba mucho, profesora, no se le entiende. ¡Qué horror! ¿Ahí me escuchan? Hoy se escucha. Horrible. Creo que tiene prendidos 2 micrófonos y es hace interferencia. Sí, por eso lo ideal sería tener la extra clase presencial en la escuela. Entonces vamos a seguir y me van diciendo dónde no escuchan, por favor. Es que se traba de repente, profe. Ok, me avisan. Entonces, como pueden ver, al final del día hay una activación celular, ¿cierto? Y posteriormente, por acción de las citocinas, linfocitos B alorreactivos y producen anticuerpo IgG alorreactiva que va a formar un complejo inmune con las células presentadoras de antígeno profesionales, halogénicas. ¿Ok? Y viene el rechazo. Es el mecanismo de rechazo directo. ¿De acuerdo? De los citotóxicos alorreactivos, una vez que hagan sinapsis inmunológica mecanismos apoptóticos, debido a que existe faz y receptor de TNF-alfa sobre las células halogénicas. Y entonces también va a haber muchísima apoptosis por parte de los citotóxicos alorreactivos hacia las células halogénicas y viene el mecanismo de rechazo. Ese es el directo. Y el indirecto es muchísimo más agresivo. El indirecto, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. El indirecto, fíjense bien, tienen la célula presentadora de antígeno halogénica. ¿De quién es? Del donador. Ahora fíjense bien y comparen con el directo. Esta célula presentadora de antígeno
halogénica del donador va a ser rodeada y fagocitada, ¿ok?, por células presentadoras de antígeno profesionales Maestra, se le traba. Ok, la célula, ¿ahí ya me escuchan? Que por ratos le escuchamos, pero ya nos perdimos. Es que se trabó en la mayor parte, entonces ya no sabemos bien qué Sí, onda. profesora, está medio complicado. Sí, pero no tenemos de otra, porque no pueden tener las clases presenciales extra clase. Pues las Profa, tenemos que poner aquí. Sí, profa, bueno, es que no sé si pueda mañana a las 3. No sé si pueda. no, mañana no voy a la escuela. ¿Y ahí me escuchan? Sí, profa. Ok, entonces, en el mecanismo indirecto, la célula presentadora de antígeno halogénica es fagocitada por muchísimas células presentadoras de antígeno alorreactivas. ¿Ok? Auténticamente se comen a las células. Y esas células presentadoras de antígeno alorreactivas van a procesar y van a presentar péptidos halogénicos a los linfocitos TH1 y T citotóxicos alorreactivos. Y lo mismo, los TH1 todo va a señalizar, se va a activar, va a proliferar, no olviden que hay proliferación celular y que va a haber muchísimo patrón TH1 secretándose en ese sistema y que va a haber mucho interferón gamma que va a activar a los linfocitos B alorreactivos para que estos produzcan anticuerpo IgG alorreactivo para que vayan y opsonicen las células halogénicas. Y entonces venga el mecanismo de daño. E indirecto, ¿cuál es más agresivo? ¿El directo? No. En el directo, fíjense bien, en el directo, aquí lo tienen. Uy. Me lleva el tren. En el directo, espérenme, déjenme salgo de aquí. Ok, en el directo tienen frente a frente células profesionales halogénicas con células efectoras alorreactivas. TH1 alorreactivas, el patrón TH1 a través de interferón gamma activa a los B alorreactivos para que produzcan IgG alorreactiva. Ajá, ahí tienen enfrente célula presentadora de antígeno halogénica con efectores alorreactivos, ¿de acuerdo? Y en el indirecto también se le conoce como cross-priming. ¿Por qué? Porque las células halogénicas son fagocitadas por células presentadoras de antígeno alorreactivas. ¿Ok? Aquí tienen frente a frente célula presentadora de antígeno halogénica versus célula presentadora de antígeno alorreactiva. Aquí ustedes me podrán decir, bueno, también la halogénica está fagocitando a la alorreactiva, pero no es así, porque el mecanismo de rechazo lo monta el receptor. Profe, ¿puede volver a repetir? Profesora, la Es que dejamos se de trabó. escuchar. La célula presentadora, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. La célula presentadora de antígeno halogénica es fagocitada
por la célula presentadora de antígeno alorreactiva. Pero vean cuántas células alorreactivas rodean a la halogénica. ¿Ok? Auténticamente las células presentadoras de antígeno alorreactivas van a fagocitar pedazos de células halogénicas, las van a procesar y las van a presentar. Entre esas cosas que están fagocitando, procesando y presentando están los MHC clase 1 y clase 2 halogénicos. Por lo tanto, las células presentadoras de antígeno alorreactivas van a presentar en su MHC alorreactivo clase 1 y clase 2 péptidos provenientes de la degradación de las células halogénicas. Y entonces van a hacer sinapsis inmunológica con las células efectoras TH1, T citotóxicas alorreactivas. Y toda la historia, el resto de la historia ustedes ya la conocen. Saben qué efecto tiene que un T citotóxico haga sinapsis inmunológica y saben qué efecto tiene que un T cooperador H1 haga sinapsis inmunológica. El TH1 va a secretar el patrón correspondiente, de ese patrón correspondiente interferón gamma va a activar es un interferón gamma alorreactivo, va a estimular al linfocito B alorreactivo para que éste produzca IgG alorreactiva y entonces forme un complejo inmune con la célula presentadora de antígeno halogénica. Y entonces venga el mecanismo de rechazo. ¿De acuerdo? ¿Qué mecanismo es más agresivo entonces? El indirecto. Directo. Mucho más agresivo que el directo. ¿Ok? Ahora, mecanismos directo e indirecto son mecanismos inmunológicos de rechazo de trasplante. Ahora, histopatológicamente hablando, que es lo que a ustedes les va a interesar en la práctica médica, pues los rechazos se dividen en 3 grandes grupos. Un rechazo hiperagudo, agudo o crónico. ¿De acuerdo? El rechazo hiperagudo, muchachos, se lleva a cabo de minutos a pocas horas post trasplantado el paciente. ¿Ok? Y generalmente aquí no tiene que ver la incompatibilidad de HLA, sino más bien un error en las pruebas cruzadas y dan por compatibles los grupos sanguíneos y entonces viene el rechazo por incompatibilidad en sistema AB o RH y es una hipersensibilidad tipo 2. Ahorita la vamos a ver. El otro tipo de rechazo es un rechazo agudo, después de que se lleva a cabo en promedio, después de y después Profesora, se le dio. ¿Se quedaron? Profe, se trabó otra vez. ¿En qué se quedaron? Estaba empezando a explicar el tipo de trasplante agudo. Ok, el trasplante agudo se lleva a cabo, el rechazo de trasplante agudo se lleva a cabo después de la primera semana post-trasplantado. Y el rechazo crónico se lleva a cabo después de 6 meses a 1 año, 2 años post-trasplantado. Profe, ¿está hablando? Bueno, de acuerdo a lo que vimos hace rato, con los rechazos, con los mecanismos directos e indirectos, el rechazo de trasplante hiperagudo
va a tener que ver con la producción, con la activación de células y con la producción de anticuerpos. Profe, El rechazo se volvió a hiperagudo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Profa, De perdón, acuerdo a lo que ¿explicó lo del rechazo agudo? en eso estoy. Ah, ok, perdón. No olviden que los mecanismos directo e indirecto nos explican que hay una fuerte activación celular aloreactiva y que también se producen activos por parte de la cooperación indirecta entre un TH1 y un B. ¿Ok? Entonces, siempre va a haber en el sistema linfocitos TH1, linfocitos T citotóxicos y anticuerpos de isotipo IgG a los reactivos, ¿de acuerdo? Entonces, todo tiene que ver con que el paciente presenta hemorragia, habíamos dicho que este rechazo hiperagudo ocurre en por la presencia de anticuerpos IgM. Hay anticuerpos IgM y generalmente este tipo de rechazo tiene que ver más que con la incompatibilidad en HLA por incompatibilidad en sistema se dieron por compatibles. Disculpen, no escuché luego de que dijo que tiene que ver con incompatibilidad. Profe, yo me quedé en sistema. ¿Desde qué parte? Desde donde dijo que por IgM. Ok, entonces va a haber anticuerpos IgM. El rechazo se da por incompatibilidad en sistema ABO-RH debido a pruebas cruzadas mal realizadas. Y aquí lo que opera es una hipersensibilidad tipo 2 porque se generan complejos inmunes. Hay un daño al endotelio, hay trombosis intravascular del injerto. Este tipo de rechazo, muchachos, no debería suceder porque se debe a un error humano por mala realización. Profesora, ya no se le escucha. Tanto el donador como el receptor deben tener compatibilidad en grupos sanguíneos también. ¿Ok? Después viene el trasplante agudo. Histopatológicamente hablando, un rechazo de trasplante agudo del órgano trasplantado. Evidentemente hay muchísimas células T cooperadoras y macrófagos. Aquí opera un mecanismo indirecto. Se lleva a cabo después de la primera semana post-trasplantado. Hay una fuerte respuesta contra células del endotelio. Se volvió a trabar. ¿Ok? Hay células... Otra vez se volvió a trabar, profe. No se escucha. ¿Ahí?
Va a haber un infiltrado celular, muchísima apoptosis, por lo tanto, apoptosis extrínseca. Aquí sí es evidente una hipersensibilidad tipo 4 clásica, y el mecanismo es un mecanismo indirecto. En cuanto se nos acabe la hora, nos volvemos a conectar, por favor. Si quiere, de una vez empezamos otra, profe. Ok. Vale.